Bienvenidos a la penumbra. Hola, soy nueva por aquí. Tengo 38 años y les quiero contar 2 anécdotas que pasaron en mi familia hace más de 30 años y que en retrospectiva debimos haber tomado como advertencia. Puede que esto sea muy largo, así que les voy a mandar las 3 historias por separado. Como contexto, yo vengo de una familia numerosa. Somos 7 hermanos, 6 mujeres y un hombre. Él es el más chico, es solo un año menor que yo. Estas situaciones pasaron en menos de un año, cuando yo tenía entre 7 y 8 años. Todo empezó cuando mi hermana mayor regresó a vivir a nuestra casa junto a su expareja, ya que ellos tenían problemas económicos. En ese entonces vivíamos en una casita pequeña con 2 cuartos, un baño y un patio grande. También teníamos un perro llamado Canelo. Era muy protector con todos en la familia, aunque curiosamente siempre le gruñía a la expareja de mi hermana. Nuestro perro casi siempre se dormía en los pies de la cama de alguno de mis hermanos o en mi cama. En uno de los cuartos dormíamos mi hermano, 2 de mis hermanas y yo. Mis papás, mi hermana y su pareja dormían en el otro cuarto en donde tenían 2 camas. En una dormían mis papás y en la otra mi hermana y su expareja. Una noche, ya pasada la medianoche, sentí que Canelo se subió a la cama, pero no se acostó. En vez de eso se quedó sentado en la orilla mirando hacia un rincón de la habitación. Al principio no vio nada, pero después noté una silueta grande, con forma de perro. Supe que mi hermano también lo vio porque se bajó de su litera y se acostó junto a mí. Mis hermanas, en cambio, seguían profundamente dormidas. El perro negro que veíamos nos observaba con ojos negros y penetrantes. Sus ojos parecían brillar en la oscuridad. Y curiosamente, Canelo no le ladraba, no le gruñía, no hacía ningún sonido, solo se le quedaba viendo. El perro negro se movió por el cuarto y se acercó a nuestra cama. Pude sentir su mirada, su aliento, hasta parecía que nos estaba olfateando. Sin embargo, parecía que mi hermano y yo no le interesábamos. Los 2 estábamos paralizados y temblando de miedo. Ese perro era enorme. Luego se fue al otro cuarto. Pasaron solo un par de minutos cuando escuchamos gruñidos, mucho movimiento y de repente un grito. En ese momento mis hermanos se despertaron asustadas. Yo solo escuché a mi papá preguntar qué estaba pasando. La expareja de mi hermana decía que Canelo lo había atacado. Mis hermanos y yo corrimos al cuarto de mis papás para ver qué era lo que estaba pasando, y la expareja de mi hermana nos mostró su brazo. Tenía marcas de rasguños y mordidas. Yo abracé a Canelo y le dije a mi papá que no había sido él, que Canelo había estado todo el tiempo en mi cama conmigo. Mi hermano también lo aseguró. Mi papá intentó calmar a la expareja de mi hermana y le pidió que nos explicara lo que pasó. Él dijo que estaba dormido y que al intentar abrazar a mi hermana, escuchó el gruñido de un perro. Quiso correr al perro, pero cuando volvió a intentar abrazar a mi hermana, el perro se le quedó mirando. En su tercer intento, el perro lo atacó. Mi hermana aseguró que ella no había escuchado ni sentido nada. Mis papás también decían que no habían escuchado los gruñidos del perro como él decía. Él seguía insistiendo en que había sido Canelo y le pidió a mi papá que lo sacara al patio. Pero mi hermano y yo llorábamos abrazando a nuestro perro, diciendo que era otro perro el que se había metido a la casa. Mi papá no nos creyó mucho, y es que en una casa tan pequeña dudaba que un perro tan grande pudiera esconderse. Pero tampoco decidió sacar a Canelo. Llevaron a la expareja de mi hermana al médico, donde le dieron unas puntadas en el brazo. Ese tema se quedó ahí y nadie volvió a hablar de eso. Aunque pasaron otras 2 cosas después. Ya más crecida investigué en internet y descubrí el mito del cadejo, que es lo más parecido a lo que vimos mi hermano y yo aquella noche. Aunque el mito es originario de Guatemala y nosotros vivimos en México. Pero bueno, hasta aquí llega esta primera anécdota. Gracias por leer mi historia. No espero que me crean, pero es algo que quedó muy marcado en mi infancia. Este segundo incidente ocurrió 3 meses después del incidente con el cadejo. Nos enteramos de que mi hermana estaba embarazada. Ella llevaba apenas 2 meses. Su exmarido, la verdad, era un flojo, era un borracho y un bueno para nada. Pero mis padres los apoyaban porque mi hermano lo quería mucho. Cuando pasó esto era de noche. Ya estábamos todos dormidos. Y como mencioné antes, mi hermana y su exmarido dormían en el cuarto con mis papás.
con la diferencia de que ahora tenían que dormir en el suelo junto a un sillón que tenían mis papás en su cuarto, porque el bueno para nada del exmarido de mi hermana había vendido la cama para tener algo de dinero. Después de la medianoche, mi papá ya había llegado de trabajar y también se fue a dormir a su cuarto, cuando de repente escuchamos al exmarido de mi hermana gritar: «¡No, señora, no!». Al oírlo, mis papás se levantaron de inmediato y nosotros corrimos al cuarto a ver qué pasaba. Nuestro perro Canelo se quedó junto a nosotros. Mi papá le preguntó qué estaba pasando y el exmarido respondió: «La señora me estaba jalando por debajo del sillón». Mi mamá pensó que se refería a ella, pero ella obviamente lo negó. Él insistió en que no hablaba de mi mamá, sino de una señora pálida que lo agarró por el cuello desde abajo del sillón. Cabe aclarar que los sillones que teníamos en ese entonces eran muy bajos, ni siquiera nosotros que éramos niños cabíamos ahí abajo. Mi papá, algo escéptico, le dijo que probablemente había sido un sueño y que mejor nos fuéramos todos a dormir. Todos nos regresamos a nuestras camas. Sin embargo, aproximadamente media hora después, le volvimos a escuchar gritar. Al levantarnos y correr al cuarto de mis papás, todos vimos a mi papá sacando la cabeza del exmarido de mi hermana debajo del sillón. Todos nos quedamos en shock. Cuando por fin se pudo incorporar, él seguía repitiendo que la señora era la que le estaba jalando. Mi papá revisó abajo del sillón, pero no encontró nada. Al preguntarle otra vez qué había pasado, él repitió la misma descripción, pero esta vez agregó que la señora vestía ropas blancas y que lo miraba con odio. Mi papá lo revisó y vio que tenía marcas en el cuello como si alguien lo hubiera estrangulado. Después de eso, ninguno de ellos pudo volver a dormir, lo que puso muy de mal humor a mis papás, ya que tenían que trabajar al día siguiente. Después de un tiempo, mi papá nos contaba que a veces veía a esa señora de blanco, pero que jamás se metía con él ni con nosotros, y no lograba entender por qué. Un tiempo después, el exmarido de mi hermana llegó borracho a la casa mientras mis papás no estaban. Él empezó a pegar a mi hermana delante de mi hermano y yo. Yo llamé a mis papás mientras que mi hermano corrió a la casa de mi tío que vivía justo enfrente. Como el cobarde que era, el exmarido de mi hermana se escapó y ella, por fin, decidió dejarlo. Supongo que era por eso que el espíritu de esa señora y el cadejo no lo querían. Y bueno, hasta aquí llega este segundo incidente. Espero que les haya gustado la historia. La última se las voy a mandar después. Gracias por leerme y discúlpenme si fue muy larga.